Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Jesús Hernández y continuando con lo expuesto por mi compañero Carlos, aquí nos encontramos con lo que es la Ley de Derecho Internacional Privado, que aquí es donde nos aparece el eventual rechazo del derecho extranjero como una misma consecuencia del empleo por el juez de la excepción del orden público internacional. Por el cual este es el resultado de la confrontación, por así decirlo, entre el derecho extranjero competente y los mismos principios fundamentales del Estado sentenciador. Es por esto que en presencia de una norma extranjera incompatible, este se descarta su aplicación en defensa de estos mismos principios. Es por esto que esta concepción asumida por el mismo legislador venezolano en el artículo número 8 de la Ley de Derecho Internacional Privado, mediante una fórmula, el cual esta misma se habla y menciona sobre cuáles son las disposiciones del derecho extranjero, por el cual esta misma debe ser aplicada en conformidad de la misma ley. Es por esto que estas solamente serán excluidas cuando esta misma aplicación produzca resultados manifestándose o que sean manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano. Es por esto que se afirma el mismo carácter excepcional de esta limitación al derecho extranjero, sin establecer, por así decirlo, una definición alguna ni hacer referencia a las materias de la misma conformidad. Es por esto que esta misma norma legal venezolana es concordante con las disposiciones del mismo artículo 5 de la Convención Interamericana sobre las normas generales del derecho internacional privado, por el cual esta misma establece que la ley declarada, esta misma debe ser aplicable por una convención del derecho internacional privado, por el cual esta podría no ser aplicada en el mismo territorio del Estado que la considere manifiestamente contraria a los mismos principios de su orden público. Es por esto que, de acuerdo al artículo número 8 de la ley, estas disposiciones del derecho extranjero, estas mismas deben ser aplicables en la conformidad de la ley, solo y cuando estas mismas serán excluidas cuando su aplicación produzca resultados que sean manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del mismo orden público venezolano. Muy bien, el segundo punto ahorita sería sobre la ley extranjera contraria, esta debe ser dejada de lado. Es por esto que el concepto es diametralmente opuesto en el orden interno. ¿Por qué? Porque ya que en el orden público interno este comprende cuáles son todas las disposiciones coactivas que estas mismas no pueden ser dejadas de lado por alguna voluntad de las partes, ya que en este mismo sentido no es lo mismo que una norma deba ceder ante la voluntad de las partes que ante la misma aplicación de un derecho extranjero. Y por ende es que por esto el orden público internacional es la manifestación de la voluntad del Estado cuando la ley extranjera es contraria a un mismo interés superior. Ahora bien, está lo que es el punto de la institución desconocida, que esta es la segunda restricción formulada por Savitny, por la cual esta es la concepción universalista de la comunidad de derecho entre las naciones, por el cual esta es la misma institución desconocida. Por lo cual esta figura consiste en la imposibilidad de aplicar las instituciones jurídicas extranjeras que estas mismas no conocen o no se conocen en el ordenamiento del Estado sancionador. Es por esto que estas instituciones de un Estado extranjero cuya existencia no está reconocida en el nuestro y que por consiguiente estas no pueden pretender la misma protección de los tribunales. Es por esto que este mismo planteamiento relativo a esta misma diferencia entre las dos categorías de excepción, ya sea entre el orden público internacional
la institución desconocida lo concreta el mismo Savitny con estas mismas palabras, por el cual decía eh, que el juez de un Estado que no reconoce la muerte civil de la legislación francesa o rusa, esta misma no aplicará la incapacidad jurídica resultante de la muerte civil impuesta en Francia o en Rusia. Es por esto que, aunque según las leyes generales sobre la colisión, la capacidad general de estos mismos individuos está determinada por el derecho de su mismo domicilio. Es por esto que de igual manera, en un país donde se desconocía la esclavitud, el esclavo negro, por así decirlo, que en él resida, este mismo no será tratado como propiedad de su señor, ni como algún privado de la capacidad de derecho. Es por esto que, de acuerdo al mismo Yar de Castillo, esta hilación, esta misma parece asignada por una gran imprecisión, puesto que si por esto mismo se desconocía que solamente estas mismas aquellas se repugnaban a las concesiones morales y jurídicas del tribunal, ya que esto normalmente estas mismas se debían aplicar en el derecho extranjero, por lo cual esto mismo se puede decir que resulta ocioso para añadir algunas excepciones en este mismo orden público, en virtud de este mismo. Es por esto que existen algunas instituciones extranjeras inaplicables por motivos diferentes a los mismos señalados. Es por esto que faltaría indudablemente un intento de precisión por el cual éste pueda servir en materia de legislador o al juez. Es por esto que, más allá de la tendencia a confundir estos mismos conceptos en el orden público, a esta misma institución desconocida surge la necesidad de individualizar a nosotros mismos como personas a los fines de establecer la misma existencia en el orden jurídico de un Estado. Es por esto que este tipo de instituciones no son aplicadas por los tribunales de otro Estado, sino por algunos motivos diferentes a lo que se justificarán su aplicación en base a las mismas excepciones del orden público, por así decirlo. Puesto que estas mismas instituciones a un país, estas responden a particulares jurídicos que se traducen en lo que esto mismo se ha denominado. Y por último está lo que es la solución venezolana, el cual se entiende que es el establecimiento de la institución desconocida en la legislación venezolana, por el cual este mismo introduce una restricción respecto a la misma aplicación del derecho extranjero, pero esta misma restricción se entiende que se limita a los casos en que este mismo no sea posible en encontrar alguna institución análogas, por así decirlo, en la legislación del mismo foro. Es por esto que, en consecuencia, este solamente podrá rechazarse la misma aplicación del derecho extranjero cuando no exista en el mismo derecho venezolano alguna institución, o cuando no exista ningún procedimiento adecuado que sean que sean los semejantes a las instituciones extranjeras desconocidas. Gracias.